Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias. Anoche decía el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt, que cuál era el problema que él había ido a Venezuela con el ministro de Defensa. Rojoy Ladogu, embajadora de Estados Unidos, para no perder la costumbre, les dijo que estaba impresionada de que se habían ido a reunir con un narcotraficante a Venezuela, abriendo un montón de interpretaciones sobre lo que dijo esa embajadora de Estados Unidos acreditada aquí en Honduras. La presidenta dice que van a quitar el tratado de extradición. Esto y más lo tendremos a continuación. Antes saludo a mi compañera Andrea Hernández. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Agenda cargada la de esta noche de miércoles 28 de agosto de 2024. Las noticias no se han hecho esperar, las reacciones, todo aquí con nosotros. A continuación, más de nuestros titulares. Empresa china demanda al Estado de Honduras por $127 millones por conflicto con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Autoridades de salud confirman 79 casos sospechosos de tosferina en el país durante el 2024. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Este día la embajadora de los Estados Unidos, para no perder la costumbre, Laura Dogu, sorprendió a la sociedad hondureña al expresar su preocupación porque el ministro de Defensa, aquí en pantalla, José Manuel, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, que ayer Roosevelt Hernández, que dijo que cuál era el problema, se reunieron con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, a quien el país del norte lo acusa de conspirar para transportar drogas. En ese sentido, la diplomática debe conocer su inconformidad de que dicho encuentro que ocurre cuando Estados Unidos está trabajando con el gobierno hondureño contra la narcodictadura. Laura. Especialmente está mandando drogas directamente a los Estados Unidos, y el jefe de Estado Mayor Conjunto en Venezuela, o el ministro de Defensa en Venezuela, es uno de los oficiales que fue sancionado, y fue sorprendente ver oficiales del gobierno aquí sentados con ellos, porque yo sé que la presidenta está en una lucha constante contra los narcotraficantes, y fue sorprendente para mí ver oficiales del gobierno sentados que miembros de un cartel basado en Venezuela. Internacionalmente, ¿cómo afecta esto, embajadora? Ver autoridades de nuestros países sentados con autoridades de Venezuela. No, como yo he dicho, fue sorprendente, un poco decepcionado también a ver los oficiales aquí. Yo sé que la presidenta ha dicho varias veces en privado y en público que ella está luchando fuertemente contra el narcotráfico, entonces fue sorprendente ver esto. Muy bien, ¿quiénes son los narcotraficantes en esa foto? Mire, puede revisar la información del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. El ministro de Defensa en Venezuela es uno de los sancionados, y yo creo que había una reunión con él durante una visita oficial a Venezuela. Entonces eso fue un poco sorprendente. ¿Y hay investigación sobre estas personas, embajador, de parte de los Estados Unidos? Fue sorprendente, solamente estamos trabajando con el gobierno aquí muy cerca en asuntos de defensa, y fue una sorpresa para nosotros encontrar los oficiales sentados al lado de un narcotraficante basado en Venezuela. Bueno, eso ha generado una enorme polémica. Transcurrieron las horas luego que se viralizara esta opinión del embajador Dogu, y salió al paso la presidenta Xiomara Castro, quien sacudió a la nación con un mensaje en la red social X para tomar determinaciones por lo que ella llama injerencias de la diplomática. Puntualmente, la mandataria escribió: la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política a Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y las prácticas del derecho internacional que promueve el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Tras esta orden de la presidenta Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos
fue confirmada por el canciller Eduardo Enrique Reina. El gobierno ya remitió la solicitud, pero la determinación surtirá efecto en 6 meses. En ese sentido, Reina indicó que es una atribución particular de la Presidencia de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales del país, por lo que defendió que la denuncia al tratado de extradición es una posición digna de soberanía que no tiene que ver con otros temas. Las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, y en los artículos 1, el 1 de la Constitución establece claramente que somos un Estado soberano, libre e independiente. El número 15, que establece que el gobierno de Honduras, el Estado de Honduras, puede celebrar tratados conforme al derecho internacional y que también se deben respetar los principios de autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos. Y el 245, numeral 4, que establece que mantener la paz y la seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior es una atribución de la Presidenta de la República. De igual forma, el artículo 12, el numeral 12, del artículo 245, que establece que es una atribución particular de la Presidenta de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales a través de esta Cancillería. Conforme al artículo 15 del referido Tratado Internacional, Honduras comunica a la Embajada de los Estados Unidos la decisión del Gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición. Y quisiera hacer, yo creo, hincapié en algunos temas. No hay que olvidar que la Constitución hondureña prohibía la extradición de hondureños, que esto fue una reforma que se dio durante la narcodictadura, con un mecanismo que establecieron que ha tenido algunas observaciones de muchas personas. A pesar de esto, pues en cuanto llegamos al gobierno, nosotros lo hemos dado cumplimiento fielmente. Somos el país, el gobierno, mejor dicho, en estos 3 que han transcurrido, los 2 de la narcodictadura y el nuestro, que más personas extraditados, más de 30 procesos de extradición, no solo con los Estados Unidos, también con otros países, que cabe señalar, no estamos eliminando ni denunciando otros tratados que tiene Honduras con otros países, solo nos referimos al de los Estados Unidos. En este caso, pues, hemos seguido cooperando con los Estados Unidos en todos los temas de lucha contra el narcotráfico, pero sí consideramos que estas alusiones a que estos funcionarios del gobierno, que además trabajan en defensa y trabajan de la mano con muchas autoridades de Estados Unidos, pueda implicarse alguna idea de que están ligados al narcotráfico es inaceptable. Los procedimientos que puede llevar Estados Unidos están en su pleno derecho a hacerlos, no va relacionado a ello, pero sí creo que debe ser un mensaje. Las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, deben basarse en el diálogo, deben basarse precisamente en la no injerencia, en no tratar de imponer políticas. No importa las posiciones que asuma otro Estado, por los intereses que sea con otro Estado, no le puede imponer a otro país que asuma las posiciones que ellos quieren, y deben respetar, creo yo, las posiciones de Honduras independientemente del tema. Yo creo que es una posición digna de soberanía, no tiene que ver con otros temas, pero sí creo que es un mensaje claro de que si queremos cooperar, pues trabajemos realmente respetándonos mutuamente. Así que quisiera hacer del conocimiento del pueblo hondureño y de los medios de comunicación esta decisión que asumió la presidenta Xiomara Castro. Muchas gracias. Conocido esta medida del gobierno de la República, líderes de la oposición consideran que esto es un retroceso para el país. Carolina Martínez informa. Para algunos dirigentes políticos de oposición, dar por terminado el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos es un retroceso para el país centroamericano, puesto a que con el auto acordado se ha tratado de hacer una limpieza con quienes están involucrados al narcotráfico, y le recuerdan al oficialismo que esto les podría generar graves consecuencias porque no hay congruencia en sus discursos, ya que aprovecharon la ocasión para proteger a quienes temen de la justicia. Esto definitivamente es un retroceso, un instrumento que no solo gana Estados Unidos, gana también Honduras. Por otro lado, pues creo que esto socava la lucha del crimen organizado transnacional que hemos enfrentado en la región con muchos años, y era un instrumento definitivamente que cambiaba la visión. No podemos invocar la soberanía para proteger a los que temen de la justicia.
En tanto, otros políticos opinan que esto refleja la intolerancia del poder popular y consideran que la determinación apresurada podría traer conflictos en las relaciones diplomáticas con el país del norte. Mucha desconfianza en el pueblo hondureño. Lamentablemente la justicia en Honduras ha demostrado no funcionar. Eso genera desconfianza en el pueblo hondureño. Las opiniones de la oposición política en el país coinciden que es una mala decisión del Poder Ejecutivo denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. Por ende, solicitan pueda rectificarse dicha decisión. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Estamos de regreso, damos continuidad al tema con el que iniciamos 11 Noticias Estelar. La red social de X fue la válvula de escape este día para que funcionarios, opositores y otros sectores se enfrentaran una batalla campal ante las últimas declaraciones de la embajadora Laura Dogu y la posterior decisión del gobierno de Honduras de ponerle fin al tratado de extradición con los Estados Unidos. Tras la decisión de la presidenta Xiomara Castro en cuanto al tratado de extradición y las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, se desató una verdadera batalla campal y el escenario fue la red social X. El primero en reaccionar fue el ministro de Defensa José Manuel Zelaya, expresando lo siguiente. Honduras, Secretaría de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas somos respetuosos del derecho internacional y no podemos juzgar a Estados Unidos ni a Venezuela. Asistimos a reuniones con las autoridades de Estados Unidos, conscientes que ellos son tolerantes, protegen y nunca capturan sus narcotraficantes que operan dentro de Estados Unidos. Este ataque de la embajadora es hipócrita y cínico. La precandidata del Partido Libre, Rexy Moncada, también escribió. La patriótica orden de Xiomara Castro desmantela el plan de nuestros adversarios para interrumpir las elecciones y ejecutar un nuevo golpe de Edo militar utilizando acusaciones temerarias contra el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto. Habrán elecciones. El ministro de Comunicaciones del gobierno, Milton Benítez, también se pronunció, dejando un fuerte mensaje contra las declaraciones de Dogu. La señora Dogu y la Embajada de Estados Unidos en Honduras deberá entender que su perjudicial activismo político es abominable discurso que alimenta el odio y que no es aceptable por carecer de toda ética y seriedad. Sin embargo, como si se tratase de una verdadera guerra de dos bandos, líderes de la oposición defendieron las declaraciones de Laura Dogu y criticaron algunas opiniones del oficialismo en el campo de batalla X, manifestando lo siguiente. Jorge Calix escribió: Sacaron las uñas. El gobierno de Xiomara Castro ha decidido mandar al carajo la extradición que solo ha servido para que juzguen a los narcos que aquí gozan impunidad. Con esta decisión están defendiendo a los narcos. No se excusen en la soberanía para proteger sus intereses. Si no quieren la extradición es porque ya tienen información que los próximos extraditados están en altos cargos de este gobierno. Pueblo hondureño, sepan que si este gobierno suspende la extradición en enero del 2026, la vamos a reanudar. No vamos a proteger criminales como lo hace el familión. Antonio César Rivera criticó también las opiniones de miembros del Partido Libre. Realmente increíble, no son tolerantes a las sanas críticas y tanto que han criticado el narcotráfico. Es más, fue su principal tema de campaña, doble cara de los izquierdistas radicales de Libre. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y ahora profesionales del derecho debaten si el Congreso Nacional debe o no ratificar la denuncia del tratado de extradición ordenada por la Presidenta de la República. Tras el mensaje emitido por la presidenta Xiomara Castro en torno al tratado de extradición con Estados Unidos, ha generado impacto en expertos en materia penal. El abogado Marlon Duarte señaló que la mandataria no necesita apoyo del Congreso para proceder y recordó que ya se había advertido que al no haber creado una ley de extradición, el acuerdo podría desaparecer con facilidad. Que no requiere más que una simple nota, no requiere ni siquiera la participación del Congreso Nacional, pues yo siempre lo dije, que cualquier envío de notas o cualquier decisión que podría tomar cualquiera de las partes por medio del Ejecutivo, simple y sencillamente se da por terminada esa relación en base a ese tratado.
De su lado, este penalista es del criterio que es una decisión normal de cada país. Sin embargo, espera que el partido de gobierno demuestre que la acción no fue política y la justicia hondureña ahora se fortalezca verdaderamente y de esta forma desmentir que es por buscar protección a terceros. Pero creo que subyacen otros propósitos y podría pensarse, como medio mundo está pensando, que es por proteger a los parciales del partido de gobierno. El experto en materia constitucional Juan Carlos Barrientos certificó que para deshacer el acuerdo entre ambas naciones, el proyecto debe someterse a discusión en el Congreso Nacional y aprobarse con 65 votos. Todo tratado internacional, una vez que ha sido suscrito por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso Nacional, este tratado tiene forzosamente que ir al Congreso Nacional, donde se incorpora el mismo a las leyes internas del Estado. A criterio del abogado y analista Oliver Erazo, esta fue una acción premeditada. Argumenta que lo que se busca con ello es quedarse en el poder, por lo que exhorta al Congreso Nacional a abrir los ojos. Primero ejecutan el peón y comienzan a judicializar un juez, luego aparece en la escena un militar hablando con un discurso neonazi y luego, acto seguido, terminan el tratado de extradición. Si tú haces un análisis del acontecer noticioso, político, meramente político, te vas a dar cuenta que esta era una acción premeditada. O sea, esto no es una respuesta a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos de Norteamérica y con ello quedarse en el poder. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y este hecho sin duda alguna marca la historia de nuestro país. Son más de 115 años después que el gobierno da por terminado el tratado de extradición con los Estados Unidos, con el que se han enviado 47 hondureños. Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos contemplaban un tratado de extradición aprobado por el Congreso Nacional en 1909 y publicado en 1912 en el Diario Oficial La Gaceta. De acuerdo a la Constitución de la República, en su artículo 112 menciona que ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un estado extranjero. No obstante, el apartado fue reformado en 2012 por el Congreso Nacional y el cual señala que se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías. Un año después, en 2013, la Corte Suprema de Justicia emite un auto acordado, el cual contempla los pasos a seguir en estos procesos, comenzando bajo esta disposición el desfile de hondureños extraditados por señalamientos de narcotráfico a la nación del norte. Desde los Valle, el expresidente Juan Orlando Hernández, Juan Carlos el Tigre Bonilla, fueron 47 los hondureños entregados a la justicia del tío Sam, con el tratado que formalmente, para terminar su validez, una de las partes debe pronunciarlo con 6 meses de antelación. En este caso, fue Honduras. Este es un informe para 11 Noticias. Y el ministro de Estrategia y Comunicación, Ricardo Salgado, repudia la actitud injerencista de la embajadora de los Estados Unidos. Escuchemos también esas reacciones. Luego de las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, sobre el encuentro entre altos funcionarios hondureños y Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, a quien calificó como narcotraficante, ha salido al paso el ministro de Planificación Estratégica de Honduras, Ricardo Salgado, calificando la actitud de la diplomática como injerencista. La verdad, esta señora ya ratos está metiendo en la nariz donde no le corresponde. Es tiempo de emular al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay que congelar a esta señora que está en una acción absolutamente injerencista, está intrometiéndose en asuntos que solo le competen a los hondureños y sobre todo está tratando de crear tensiones y alterar la paz y la tranquilidad en la que estamos los hondureños. Mire, en primer lugar, la que dice que es narcotraficante el señor allá es ella y los gringos, que se inventan carteles, pero ellos tienen su propio cartel. La DEA es cartel.
La CIA fue la que inició el tráfico de drogas en Honduras. ¿Quién armó la pista del aguacate para vender drogas para después llevarle armas a la contra? Fueron los gringos. Entonces, que no vengan aquí a decir de carteles, porque ellos son los que arman y desarman carteles en todo el mundo. Asimismo, desde el Partido Nacional le dan la razón a la embajadora. Es vergonzoso y este gobierno no se cansa de generar vergüenza al pueblo hondureño. Tiene toda la razón la embajadora de Estados Unidos al decir que nos ha tomado a todos por sorpresa. Digo, hay que ser muy cara dura para, después de ver lo que ha ocurrido en Venezuela. La ex rectora universitaria Julieta Castellanos ha manifestado que este nuevo encontronazo entre el gobierno y la embajada es delicado. Para mí, lo de la declaración de la señora embajadora, lo que siento que es lo más importante es el calificativo al ministro de Defensa de Venezuela de narcotraficante, porque esa es ya una acusación fuerte y si la embajadora lo ha dicho, debe tener información fehaciente. Que el gobierno de Honduras se reúna con un ministro de otro país con esas características ya es una decisión de gobierno que al final tendrá consecuencias si es que en verdad es un narcotraficante. Unas consecuencias que caen en el plano personal, aunque se lleven de encuentro al país. Por otro lado, líderes de Libre respaldan la postura del Poder Popular a partir de ahora en el tema diplomático. Y reiteramos que no es necesario que la embajadora de Estados Unidos siga refiriéndose a asuntos internos del país. Nosotros respetamos las decisiones que como país pueda tomar Estados Unidos, pero asimismo también pedimos ese respeto. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y desde la empresa privada han reaccionado también a las declaraciones emitidas por la embajadora de los Estados Unidos acreditada en Honduras respecto a esta reunión sostenida con autoridades de defensa y del Estado Mayor Conjunto del país con miembros del Ejército de Venezuela. Escuchemos a Anabel Gallardo, presidenta del COE. No es un buen ejemplo para los hondureños. El pueblo venezolano ha vivido una situación bastante compleja. Hemos visto, bueno, nosotros como hondureños vemos la cantidad de migrantes venezolanos que están saliendo del país. Y si salen de su país es porque no tienen las condiciones para quedarse ellos ahí viviendo e invertir. Respetemos la democracia de Honduras y esperemos pues que se respete el Estado de Derecho y personalmente pues no creo que Venezuela sea un buen ejemplo a seguir. Lo que dijo la señora embajadora no es más que una expresión de preocupación, porque cómo es posible que por lo menos el representante del gobierno pues es un político, pero un militar no debía haber ido a esa reunión, aunque le ordenara el el secretario de Defensa. En tanto, en la zona norte del país hay quienes consideran que la medida de dar por terminada la extradición con Estados Unidos dejará serias repercusiones al país. Luego que la presidenta de la República, Xiomara Castro, ordenara la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos y posteriormente el canciller Eduardo Reina confirmara que ya está notificado a este país, diversos sectores señalaron que esta determinación desatará graves consecuencias. Este gobierno se ha declarado como no amigo de los Estados Unidos. ¿Cuáles serán las repercusiones en Honduras, afuera y dentro del país luego de esta decisión? Que los Estados Unidos decida divulgar los nombres de todas las personas que ha pedido y que se termine el secreto que han mantenido. Repercusiones, especialmente con el principal socio de Honduras en temas de migrantes, por ejemplo. En temas comerciales, es el mensaje que estamos enviando en el marco internacional, ¿verdad? Más cuando es el narcotráfico el que tiene raíces muy profundas. De acuerdo a funcionarios, Honduras tiene derecho a desistir de este convenio, pero no se están cortando en ningún momento relaciones comerciales o diplomáticas con Estados Unidos. Entendemos que tanto económicamente
como las relaciones de nuestros compatriotas dentro de Estados Unidos, son fundamental la relación en Estados Unidos con Honduras. No se está hablando de rompimiento de la relación. Se habla del tema de la ley de extradición, hay muchas cosas que mejorarlas. Otros opinan que aún hay tiempo de revertir esta medida, porque también debe de ser discutido en el Poder Legislativo. Que es básicamente la derogación en el Congreso de la ley ordinaria que creó el Tratado de Extradición y también de la reforma a la Constitución, puntualmente el artículo 102 de la Carta Magna, que fue el que se modificó cuando se permitió la extradición de hondureños hacia Estados Unidos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Vamos a ingresar a la cuenta de X del secretario de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez Velázquez. Ha dicho: hemos consultado a nuestros homólogos de Panamá y nos confirman que no fue detenido ningún hondureño este día, como trascendía en redes sociales más temprano, y en los días anteriores, dice él, en sus aeropuertos y en cualquier lugar de ese país. Como Secretaría de Seguridad y Policía de Honduras seguiremos trabajando fuertemente para combatir la criminalidad organizada en el país. Confirmamos además que el próximo 4 de septiembre será enviado en extradición a Estados Unidos Mario Calix, alias Cubeta, quien tenía grandes conexiones en la administración anterior, dice él, y también con figuras prominentes actuales. Seguiremos con nuestras acciones de prevención, disuasión y control del delito en sus diferentes modalidades, porque surgía la duda si con esta cancelación del tratado de extradición se iría alias Cubeta a los Estados Unidos, que fue el más reciente trato de extradición que se dio con los Estados Unidos, y entonces confirma Gustavo Sánchez que sí se va alias Cubeta siempre el 4 de septiembre y que no hay ningún hondureño capturado en Panamá, como trascendía en redes sociales. O sea, eso entraría en vigencia septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, como en febrero. 6 meses. En febrero. 6 meses, sí. 6 meses, dice. Septiembre, octubre, 2. Septiembre, 1. 28 de febrero, dice Gisela ya, que entraría en vigencia, pero se va Mario Cubeta, dice Gustavo Sánchez Velázquez. También ahí manda un mensaje el ministro de Seguridad. El designado presidencial, el polémico Salvador Narrala, se refirió a las declaraciones de la embajadora Dogu, la cual calificó de irrespetuosas por las buenas relaciones que han tenido ambos países, pero indudablemente mostró preocupación por la presencia del secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto en una reunión con el titular de Defensa en Venezuela, Vladimir Padrino, aunque obvió referirse directamente al ministro de Defensa. Son embajadores, en Honduras, infortunadamente, es una de las cosas que tenemos que regresar, el respeto, la moral de la clase política especialmente. Tenemos que ser respetuosos, diplomáticos, respetuosos, y especialmente en el caso de la representante del país con el que más relaciones tenemos. Pero sí tengo mucha fe en las Fuerzas Armadas de Honduras. Creo en el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt. Creo en la comisión de comandantes. Yo sé que ellos no van a permitir que en Honduras se actúe por las Fuerzas Armadas de la forma arbitraria que actuaron en Venezuela. Mientras tanto, Romeo Vázquez Velázquez pide al jefe de las Fuerzas Armadas, a Roosevelt Hernández, presentar nombres y pruebas a la Fiscalía de quienes en la actualidad atentan contra la democracia. Pamela. Continúan los ataques entre funcionarios y los políticos que representan la oposición en el país. Esto después de las recientes acusaciones emitidas por el alto mando de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quien aseveró que grupos de poder a través de los medios se roban la democracia. Ante esto, el ex jefe de la institución castrense, Romeo Vázquez, pide no victimizar al gobierno y presentar nombres y pruebas en la fiscalía de quienes presuntamente buscan violentar la democracia en la nación. Que esto lo que quieren es quedarse en el poder. No lo podemos permitir los hondureños. En el 2009 los detuvimos, tenemos que volverlos a detener otra vez, ¿verdad? Porque no es posible que estos estén abusando. Representantes del gobierno afirman que la oposición anhela ejecutar un segundo golpe de Estado, por lo que defiende que las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas es una advertencia para los sectores en contra del poder popular.
Ellos sueñan y añoran un segundo golpe de Estado del 2009 y por eso el jefe de las Fuerzas Armadas, con mucha contundencia, ha dicho que hay serpientes interesadas en boicotear la democracia, es todos esos grupos de sociedad civil. Diputados del principal partido de oposición acusan al gobierno de violentar la democracia del país al haber tomado decisiones presuntamente en contra del bienestar de la sociedad, por lo que recomiendan a los funcionarios no mentir más al pueblo y dejar de atacar a quienes piensan diferente a ellos. Pero ellos querer pretender quedar como víctima es irrisorio, la verdad, porque estamos viendo un Libre que fracasó como gobierno, que está desesperado, que no pudieron cumplir sus promesas de campaña. Libre responde que el ente acusador del Estado ya conoce en contra de quienes debe proceder por violentar la Constitución, por lo que insta al Ministerio Público a no permitir que actos como los del 2009 se repitan y queden en la impunidad. Que ya se han señalado aquellos que abiertamente han promovido golpes de Estado, aquellos que han atentado con la democracia en nuestro país y por supuesto sí, esperamos que se proceda contra todo aquel que atente contra procesos democráticos. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Es tiempo de hacer una pausa comercial, pero vamos a cumplir con compromisos que tenemos con nuestros clientes y le queremos preguntar, claro que sí, me encanta. Claro que sí. Esta noche queremos preguntarle si prepara el mejor pollo chuco de todos, porque es tu momento de brillar. Inscríbete en el concurso Maestros del Pollo Chuco enviando un video donde muestres cómo lo preparas y cuéntanos por qué tu receta es la mejor. Envía tu video al número de WhatsApp 87401966 y sé parte de los 5 seleccionados que se disputarán el título este 31 de agosto completamente en vivo por Canal 11. Continuamos en 11 Noticias Estelar. Autoridades de salud confirman 79 casos sospechosos de tosferina en el país durante este año 2024. La reactivación de casos de tosferina en el país ha generado una nueva preocupación en el sistema sanitario, debido a que las autoridades han detectado 79 personas infectadas y 2 muertes confirmadas en lo que va de este 2024. Sin embargo, el Comité de Vigilancia manifiesta que estos contagios corresponden a menores de edad. Hemos tenido 79 casos sospechosos y de esos 5 han resultado positivos. Sí tuvimos muertes, ¿verdad? Hubo una muerte en el departamento de Comayagua en el mes de enero, pero el niño había sido ingresado en el materno infantil, o sea, el niño murió ahí. Y el segundo caso fue del Paraíso en el mes de abril, que también murió en el materno infantil. Según las investigaciones, estos decesos son procedentes del departamento de Comayagua y El Paraíso. Los especialistas detallan que los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de 2 semanas empeoran. Las complicaciones graves que tiene la tosferina las vayan a presentar en todos los pacientes que tienen la edad de entre 0 días hasta los 2 meses de edad. La mejor forma de prevenir la tosferina es mediante la vacuna que está disponible en todos los centros de vacunación. No obstante, se trata de un esquema que los menores deben completar. Las primeras dosis se recomienda a los 2 meses de edad y para las mujeres en estado de gestación. Por supuesto que es una enfermedad que puede ser mortal en aquel niño que no ha sido vacunado, sobre todo los menores de 6 meses cuando no han sido vacunados. Así que... Ese es un informe para 11 Noticias. Siempre en el tema de salud a diario, son al menos 5 personas que mueren por causa del dengue en Honduras. El dengue sigue causando luto en las familias hondureñas. Las cifras son alarmantes debido a que diariamente 5 personas pierden la vida, mientras los hospitales se mantienen colapsados de pacientes en todas sus salas de internamiento. La tosferina es una de las que está ahí. La verdad es que cada vez es más raro ver de estos casos, pero como hay una diversidad de enfermedad respiratoria, encontrarla no va a ser una sorpresa. De los 18 departamentos del país, los más afectados son Cortés, Atlántida, Colón, Lloro, Santa Bárbara y Francisco Morazán, con más de 110,000 casos confirmados. Los especialistas detallan que aún se espera lo peor en los próximos meses, con la llegada de las lluvias. Manejando un 70% de ocupación de la sala. Preocupante que estamos volviendo a tener nuevamente casos y están localizados bastante en algunas zonas bien específicas alrededor de Tegucigalpa, ¿verdad? Municipios alrededor, Talanga, Cedros, El Porvenir, son lugares como que decir calientes, ¿verdad? Donde se están presentando bastantes casos de dengue con signos de alarma.
Los galenos solicitan a la población evitar acumulaciones de agua, contribuir a la recolección de basura, mantener limpios los patios y eliminar los criaderos del mosquito, debido a que el 50% de los casos positivos es por falta de medidas de higiene. Este es un informe para 11 Noticias. Una empresa china promueve millonaria demanda en contra del Estado de Honduras por conflicto con la ENE, dice Víctor Valladares. Una demanda cercana a los 125 millones de dólares enfrenta el país, promovida por una empresa de origen chino que estuvo encargada de la operatividad del proyecto hidroeléctrico Patuca 3, de acuerdo a lo confirmado por las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ellos tienen su derecho de impugnar y de hacer su demanda, pero es inaudito que hagan una demanda por 124 millones de dólares cuando no han colocado ni una sola piedra y no han inyectado ni un solo mega, ¿no? Ahora el Estado de Honduras y la misma ENE deben asumir con todos los argumentos legales para enfrentar esta demanda, asegura Gustavo Solórzano, miembro de la Junta Directiva de esta estatal eléctrica. El incumplimiento, pues supuesto incumplimiento, deriva de la empresa China Energy más que del ENE, pero la empresa menciona ahora de que ellos no tienen responsabilidad y son ellos los que tendrán que presentar las pruebas en cuanto a las comunicaciones que han librado a la ENE. Desde la empresa privada recomiendan el diálogo como primera instancia para buscarle una salida a esta demanda. Como en todo proceso legal hay que ver las salvedades que pueda tener la ENE. Nosotros entendemos que hubo incumplimiento en las presentaciones de las garantías y en algunos procesos por parte de la empresa china. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y en este día, el coordinador del movimiento Vamos Honduras del Partido Liberal que lidera Salvador Nasralla juramentó 5 comisiones de cara a las elecciones primarias. Uno de los nuevos incorporados a este movimiento fue el reconocido médico forense Denis Castro Bobadilla, quien se desempeñará en la comisión jurídica de dicha corriente. Al integrarme al movimiento Vamos Honduras del Partido Liberal, también me ha invitado a pertenecer a una de las comisiones, aunque tuvieron una situación, no hallaban cuál era la más idónea según el parecer de ellos. Pero igualmente acepté esta comisión, como también no quiere decir que no es suavice para no contribuir en las demás comisiones. Lo más importante es contribuir al éxito del gane del Partido Liberal. Noticias estelar, colectivos de Libre piden la destitución del comisionado general de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Wilfredo Flores, porque su hijo se ha dedicado a despotricar en contra de las autoridades de la estatal eléctrica en la que él trabajó. El hijo del comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Wilfredo Flores, Carlos Flores, la arremetió en las últimas horas contra el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, al asegurar que no sirve para nada al frente de la institución. Estas aseveraciones son condenadas por los colectivos del Partido Libertad y Refundación, al extremo que están solicitando la cancelación de su padre de la CRE. ¿Cómo es posible que este personaje, Carlos Flores, siendo un hijo de un comisionado dentro de la CRE, nosotros le mandamos un claro mensaje a Virgilio Padilla, que destituyan este personaje que le está haciendo daño más bien a la imagen del gobierno de la presidenta Xiomara? Hay quienes aseguran que Carlos Flores está actuando contra el gobierno porque fue destituido como empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por incapaz en el cargo. Sin embargo, en su cuenta X, Flores asegura que ha sido objeto de amenazas. Nosotros entendemos el trabajo y vemos excelente el trabajo que está haciendo el compañero Eric. Y no vemos pues de por qué estas críticas, utilizando hasta que son amenazas a muerte, echándole la culpa. No, creo que esto ya es impotencia directamente de personajes que quieren hacerle daño al gobierno. Analistas son del criterio que a lo interno de Libre no se puede esperar otra cosa y explica que ahí no existe tolerancia ni respeto hacia los demás y acciones como estas son comunes y frecuentes en dicho instituto político. No debe sorprendernos porque la mayoría de los funcionarios adolecen de una alta calidad humana y lo que hemos visto que son personas solamente interesadas en sus beneficios personales y no les interesa la colectividad hondureña. René Amaya, 11 Noticias.
estamos en la siguiente fase. Gracias, compañeros. Yo peleándome aquí con Andrea por una transmisión, pero ustedes sigan con nosotros. Marlon Mejía tiene lo más importante. Ahí te voy a contar, Gallo. Bárbara esta Andrea lo que quería hacer. Buenas noches, que esté usted muy bien. Buenas noches.